Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los romances y por supuesto, los secretos más jugosos de las producciones otomanas. Espero que tu copyright en listos porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta, el salseo. Pero no cualquier salseo, sino de uno que involucra a dos de las figuras queridas y a la vez, polu copyright micas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, intrigas y, quizás, alguna que otra revelación superíndice 3N inesperada. Vamos a analizar a fondo si realmente Kerem pudo haber estado detrás de un supuesto sabotaje a la carrera de Hande. Su copyright es una acusación superíndice 3N fuerte, pero a Q no le tenemos miedo a nada y nos atrevemos a explorar todos los rincones oscuros de esta historia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Además, du copyright llenos un comentario al final del vídeo con su opinión superíndice 3N sobre este tema tan candente. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem será capaz de algo así? Dejen volar su imaginación superíndice 3N y compartan sus teorías con nosotros. Ahora supongo monos teu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y prepárense para este explosivo análisis. Que empiece el show. Para entender este escándalo primero tenemos que situarnos en el contexto adecuado. Recordemos la fama meteu superíndice 3 rica que alcanzaron Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael tras protagonizar la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que arrasó superíndice 3 en Turquía y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, no solo catapultó superíndice 3 a ambos actores al estrellato internacional, sino que también copyright N hizo que su romance traspasara la pantalla. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La serie, que fue un fenómeno superíndice 3 meno global, se caracteriza por su química entre los protagonistas, su humor fresco y sus paisajes espectaculares de Estambul. Además de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, el elenco incluye a nombres como Neslihan Yeldan, Bige Unal y Grados Esmail Ege Asmaz. La serie es relevante en este contexto porque precisamente fue el punto con diéresis álgido de la carrera de ambos actores, y el supuesto sabotaje, del que hablaremos, ocurrió superíndice 3 posteriormente. Un dato interesante es que la serie fue vendida a de 80 pauses, convirtió copyright-dándose en una de las producciones turcas exitosas de la historia. Y no solo eso, sino que además catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama global, generando contratos millonarios y un seguimiento de fanáticos que superaba incluso a los de las estrellas de Hollywood. La serie también copyright N marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la producción superíndice 3N de series turcas, demostrando que podían competir de teate con las producciones americanas y europeas. Pero volviendo al meollo del asunto, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, que al principio era puro cuento de hadas, terminó superíndice 3 de forma abrupta y según algunos rumores bastante turbulenta. Y aquí es donde empiezan las especulaciones sobre el supuesto sabotaje. Algunos medios turcos y varias cuentas de chismes en redes sociales comenzaron a insinuar que Kerem, celoso del creciente con diéresis copyright sito de Hande, habría utilizado sus influencias dentro de la industria para obstaculizar ciertos proyectos de la actriz. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja, aunque siempre bajo el anonimato, afirmaban que ya durante las últimas semanas de rodaje de Senu con diéresis al cap, se respiraba una tensión superíndice 3N palpable entre ambos, no solo por el desgaste natural de la relación superíndice 3N, sino también copyright N por la diferencia de trato que reciban por parte de la producción superíndice 3N, donde aparentemente Hande empezaba a ser la consentida. Su copyright suena a telenovela venezolana. Pero al parecer, hay quienes creen que Kerem podría haber estado detrás de la cancelación superíndice 3N de algunos contratos publicitarios de Hande, e incluso que habría intentado convencer a ciertos productores de no trabajar con ella. ¿Las razones? Pues, según estos rumores, Kerem no soportaba que Hande lo eclipsara y quería recuperar el protagonismo que había perdido.
Algunas cuentas de Instagram especializadas en chismes de la farándula turca llegaron incluso a publicar capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Kerem y varios productores, donde se insinuaba que el actor estaba presionando para que Hande no fuera contratada en ciertos proyectos. Estas capturas, por supuesto, nunca fueron verificadas, pero sirvieron para encender a UNMU, la Polu Copyright Mika. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento no hay pruebas concretas que demuestren estas acusaciones. Todo se basa en rumores, especulaciones y, por supuesto, elucubraciones de los fans. Sin embargo, la intensidad de estos rumores ha sido tal que ha generado un debate muy fuerte en redes sociales, con fans de ambos actores tomando partido y defendiendo a capa y espada a sus ídolos. El hashtag #Kerem Hande fue tendencia mundial durante varias semanas, con los fans divididos entre los que apoyaban a Kerem y los que defendían a Hande. Algunos incluso llegaron a crear peticiones online exigiendo que se investigara el supuesto sabotaje. Para entender mejor la dinámica de poder dentro de esta relación superíndice 3N y CEU superíndice 3MO pudo haber surgido este supuesto sabotaje, tenemos que analizar un poco la trayectoria de ambos actores antes de Senu con diéresis al cap. Kerem Bürsin ya tenía cierta fama en Turquía gracias a su participación superíndice 3N en series como Guneay y Beklerken, una serie juvenil que lo catapultó superíndice 3 a la fama en su paus. Guneay y Beklerken es una serie dramática que cuenta la historia de Guneay, una madre soltera que se muda con sus hijas gemelas a Estambul para empezar una nueva vida. Ayu, las hijas de Guneay se enfrentan a los desafíos de la adolescencia y se ven envueltas en un complicado triángulo amoroso. Kerem Bürsin interpreta a Kerem Sayer, un joven rebelde y problemático que se enamora de una de las gemelas. La serie, que fue un con diéresis copyright cito en Turquía, se caracteriza por sus personajes complejos, sus giros inesperados y su banda sonora emotiva. Además de Kerem Bürsin, el elenco incluye a nombres como Emre Nay, Hande Doyandemir y Yaymur Tansepsin. Esta serie es importante porque demostró superíndice 3 el potencial de Kerem como Galu, N de telenovela, aunque aún no había alcanzado la fama internacional que lograron después Copyright S. Un dato interesante es que la serie fue adaptada en varios países de Latinoamérica Copyright Rica, lo que demuestra su atractivo universal. Además, la serie fue clave para que Kerem desarrollara una base de fans su superíndice 3 Lida, que lo acompañó más menos arua en sus futuros proyectos. Por otro lado, Hande Erupárrafo ya era conocida por su belleza y su participación superíndice 3N en varias series juveniles, pero aún no había logrado un papel protagonista superíndice 3 Nico que la consagrara como estrella. Su participación superíndice 3N en Guneay Inkthlar le dio cierta visibilidad, pero fue Senu con diéresis al cap, la que la catapultó superíndice 3 al estrellato absoluto. Guneay Inkthlar es una serie dramática que narra la historia de Guneay, una profesora de literatura que se casa con un rico empresario y se muda con sus 3 hijas a Estambul. Ayu, las hijas de Guneay se enfrentan a los secretos y las intrigas de su nueva familia. Hande Erupárrafo interpreta a Selin Ilmaz, una de las hijas de Guneay, una joven rebelde y apasionada que se enamora de un chico problemático. La serie, que fue un con diéresis copyright cito en Turquía, se caracteriza por sus personajes femeninos fuertes, sus dramas familiares y sus romances juveniles. Además de Hande Erupárrafo el elenco incluye a nombres como Emre Nay, Ebrim Alasia y Tolga Sarta. Esta serie es relevante porque demostró superíndice 3 el potencial de Hande como actriz dramática, aunque aún no había logrado la fama internacional que lograron después Copyright S. Un dato interesante es que la serie fue adaptada en varios países de Latinoamérica Copyright Rica, lo que demuestra su atractivo universal. Y fue precisamente en esta serie donde Hande empezó superíndice 3 a destacar por su química con Tolga Sarta, lo que le valió superíndice 3 el apodo de la reina de los sippeos. Entonces, si analizamos la situación superíndice 3N con lupa, podríamos decir que Kerem llegó superíndice 3 a Senu con diéresis al cap, con una trayectoria su superíndice 3 Lida, mientras que Hande estaba en pleno ascenso. Y fue precisamente esa serie la que igualó superíndice 3 las cosas y, según algunos, hizo que Kerem se sintiera amenazado. Los egos en el mundo del espectáculo suelen ser grandes, y la presión superíndice 3N de estar constantemente bajo el foco público puede generar situaciones de tensión superíndice 3N y rivalidad, incluso entre parejas. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Pues como les dije antes, no hay pruebas contundentes. Sin embargo, hay algunos hechos que alimentan las especulaciones.
Por ejemplo, Despu Copyright S de Senu con diéresis al CAPM, Ande ha participado en proyectos de alto perfil, como la serie Bambae Kabiri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. Y no solo eso, sino que también Copyright N se ha convertido en embajadora de varias marcas internacionales de renombre, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices MUS cotizadas del momento. Bambae Kabiri es un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko que cuenta la historia de Leila, una joven fiscal que se enamora de Kenan, un famoso presentador de noticias que en realidad tiene una doble vida. La serie, que ha generado gran expectación superíndice 3N en Turquía, se caracteriza por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Además de Ande Eru Parrafoel y Burak Deniz, el elenco incluye a nombres como Cem Davran, Menderes Amanclar y Berrin Arsoy. Esta serie es relevante porque demuestra que Ande sigue apostando por proyectos ambiciosos y que no se ha estancado después Copyright S de Lu con diéresis Copyright Sito de Senu con diéresis al CAPM. Un dato interesante es que la serie ha sido vendida a varios países de Europa, lo que demuestra su potencial internacional. Además, la elección superíndice 3N de Ande para este papel ha sido vista como un intento de la actriz por demostrar su versatilidad y alejarse de los roles de comedia romántica que la hicieron famosa. Por su parte, Kerem ha estado enfocado en proyectos internacionales y en la producción superíndice 3N de sus propias series. Su participación superíndice 3N en la serie Eflatun, junto a Irem el Vacioglu generó superíndice 3 cierta controversia, pero no logró superíndice 3 el mismo impacto que Senu con diéresis al CAPM. Y aunque ha participado en algunos proyectos interesantes, lo cierto es que no ha logrado recuperar el protagonismo que tenía antes de Senu con diéresis al CAPM. Eflatun es una película dramática que cuenta la historia de Eflatun, una joven ciega que se enamora de un hombre que trabaja en una floristería. La película, que se caracteriza por su atmósfera superíndice 3 esfera por copyright tica, sus personajes sensibles y su banda sonora emotiva, ha sido elogiada por la crítica por su tratamiento delicado de la discapacidad visual. Además de Kerem Bürsin e Irem el Vacioglu, el elenco incluye a nombres como Aitau Parrafou Amaz, Cemre Butsilla y Gonca Buslateri. Esta película es relevante porque muestra una faceta diferente de Kerem como actor, alejándose de los roles de Galu, N de telenovela. Un dato interesante es que la película fue filmada en locaciones reales de Estambul, lo que le da un toque de autenticidad. Sin embargo, a pesar de las buenas críticas, la película no logró superíndice 3 el mismo impacto comercial que se esperaba, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores sobre el supuesto declive de la carrera de Kerem. ¿Significa esto que Kerem estancado y Ande lo ha superado? Pues eso depende de CU superíndice 3 lo veamos. Algunos dirán N que otros dirán N que Kerem simplemente buscando nuevos horizontes. Lo cierto es que la competencia en la industria del espectáculo es feroz y que a veces, las relaciones personales pueden verse afectadas por el U con diéresis copyright sito profesional. Además, hay que tener en cuenta que los gustos del público cambian constantemente, y lo que funciona hoy puede que no funcione más menos Ana. Pero volviendo al tema del sabotaje, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay pruebas de que Kerem haya intentado dar más menos la carrera de Ande. Quizá ese simplemente fue una coincidencia que ciertos proyectos de la actriz no se concretaran. Quizá ese Ande simplemente eligió superíndice 3 otros caminos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. O quizá la verdad se encuentre enterrada en los laberintos de la industria del espectáculo, protegida por contratos de confidencialidad y acuerdos extrajudiciales. Lo que sabemos es que tanto Kerem como Ande son dos grandes talentos que han conquistado al público con su carisma y su profesionalismo. Y pase lo que pase, seguirán siendo dos de las figuras importantes del mundo del espectáculo turco. Su legado sin duda trascenderá los rumores y las especulaciones. Entonces, ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem será capaz de sabotear la carrera de Ande? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. En resumen, hoy hemos explorado el escándalo que rodea a Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, analizando los rumores de un supuesto sabotaje a la carrera de la actriz. Hemos repasado sus trayectorias, sus U con diéresis copyright sitos y sus proyectos actuales, y hemos tratado de entender si realmente pudo haber existido alguna animosidad entre ellos. Recuerden que todo esto se basa en especulaciones y que no hay pruebas contundentes que demuestren las acusaciones.
Pero también Copyright N hemos explorado la posibilidad de que detrás de los rumores se esconda una verdad compleja y oscura. Pero de los rumores, lo importante es reconocer el talento y el carisma de ambos actores, que han conquistado al público con su trabajo. Su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N a sus proyectos son innegables. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. No se olviden de dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre este tema tan candente. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que esta historia tendrá un final feliz o que el drama apenas comenzando? Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Estamos aquí para mantenerlos al día de todo lo que sucede en el fascinante mundo de la televisión superíndice 3N turca. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es una telenovela turca y nosotros somos los protagonistas.